Hola, hoy me encuentro realizando un video acerca de el tema de fórmula mínima y molecular. Aquí les voy a explicar cómo sacar una fórmula mínima, qué es y cómo sacar la fórmula molecular. Bueno, para empezar y entiendan mejor este tema, primero les voy a dar la definición de lo que es una fórmula química. La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran o el número de átomos que forman una molécula. También puede darnos información adicional como la manera en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. Para nombrarlas se emplean las reglas de nomenclatura o formulación química, que obviamente, como nosotros sabemos, lo hemos visto en cursos pasados de química. Ahora prosigamos a definir la fórmula mínima. Una fórmula mínima o empírica es la fórmula química más sencilla para un compuesto químico. Indica cuáles elementos están presentes y la proporción mínima de números enteros entre sus átomos, es decir, los subíndices de las fórmulas químicas se reducen a los números enteros más pequeños que sean posibles. Ya que sabemos su definición, ahora procederemos a hallarla. Si nos dan la fórmula química de un compuesto, debemos descomponer el número de átomos presentes de cada elemento químico, si y solo si todos se puedan factorizar por un mismo número primo. En el ejemplo podemos ver la fórmula de la glucosa. Para poder proceder a darle solución, tendremos que hacernos una pregunta. ¿Los átomos, o subíndices en este caso, de los elementos presentes en esta fórmula química son números que se pueden descomponer por el mismo factor primo? Sí. Como podrán ver, todos los números se pueden dividir entre 2. El 6 tiene mitad, que es el 3. El 12 tiene mitad, que es 6. Y el 6 tiene mitad, que es 3. Entonces la fórmula se vería distorsionada de este modo: C3H6 y O3. Ahora procedemos a hacernos la misma pregunta. ¿Los átomos de los elementos presentes en la fórmula química reducida se pueden dividir por el mismo factor primo? Y viendo los resultados, estamos de acuerdo que se puede dividir entre 3. El 3 tiene tercera parte, que sería el 1. El 6 tiene tercera, que es 2. Y 3 tiene tercera, que es 1. Ahora la fórmula quedaría de esta manera: C1, H2 y O1. Al ver que la fórmula ya no se puede reducir, quedaría simplemente AC, H2 y O, y esa sería la fórmula empírica de la glucosa. Ahora les voy a explicar el cómo hallar la fórmula empírica a partir de la composición porcentual de una muestra química. Cuando nos dan la composición porcentual en masa, es decir, el porcentaje de la masa que corresponde a cada elemento presente en la muestra, debemos realizar una serie de procedimientos que te permitirán obtener la fórmula empírica de la muestra estudiada. Para nuestro ejemplo, se plantea un problema. Se determina que una muestra de benzoato de metilo, un compuesto empleado en la elaboración de perfumes, contiene 70.57% de carbono, 5.93% de hidrógeno y 23.49% de oxígeno. Nos pide que obtengamos la fórmula empírica de esta sustancia. Para empezar, es de mucha importancia verificar que los datos que nos están ofreciendo en el problema, sumados los porcentajes, den igual a 100 o, en su caso, un aproximado a 100. Si analizamos esto en ese problema, sería 70.57% más 5.93% más 23.49% nos da un total de 99.99%, que estaría muy aproximado al 100%. Después de comprobar que estos datos sean equivalentes a 100 o muy cercanos a 100, el primer paso para dar solución a nuestro problema es dividir los datos que nos brinda entre el peso atómico del elemento. Aquí nos dice que el carbono está en un 70.57%, entonces este se dividiría entre 12.01 y nos da un resultado de 5.8759. El hidrógeno, que está en un
5.93% se dividiría en 1.01 y nos daría un resultado de 5.873. El oxígeno, que viene en un 23.49%, se divide entre 16 y nos da como resultado 1.4681. El segundo paso es: de los resultados obtenidos tomamos el menor de ellos y este será el divisor de todos los resultados, incluso del mismo. Entonces dividiríamos el resultado que nos dio de carbono, que sería 5.8759, entre 1.4681, que es el resultado más bajo que nos dio anteriormente, y esto nos da un equivalente a 4. Repetimos con el hidrógeno. El resultado que nos dio fue 5.8713, esto lo dividimos entre 1.4681 y nos da de igual manera un equivalente a 4. Y repetimos con el oxígeno. Como ya sabemos, como se divide entre el mismo número, da un resultado de 1. Y el último paso, que sería el tercero, sería que se toman estos números enteros, los del resultado anterior, los cuales serán los átomos o subíndices de dicho elemento. Entonces nuestra fórmula quedaría como C4H4O, y de esta forma sería la fórmula empírica del benzoato de metilo. Ahora que terminamos con esta parte del video, les explicaré qué es una fórmula molecular. Una fórmula molecular es la molécula real de un compuesto químico. Indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. Las fórmulas moleculares proporcionan más información acerca de las moléculas que las fórmulas empíricas. Siempre que conozcamos la fórmula molecular de un compuesto, podremos determinar su fórmula empírica. En cambio, lo opuesto no se cumple. Si conocemos la fórmula empírica de una sustancia, no podemos determinar su fórmula molecular sin poseer más información. Cuando hallamos fórmulas moleculares, además de hallar la fórmula empírica y el peso molecular de la fórmula empírica, necesitamos conocer el peso molecular del compuesto y de esta forma poder aplicar las siguientes fórmulas para obtener la fórmula molecular. Aquí podemos ver N es igual a peso molecular del compuesto sobre peso molecular de la fórmula empírica por 1. Y de esta forma despejamos y entonces nos queda la fórmula molecular es igual a N por fórmula empírica por 2. Para continuar con esta parte del video, tomaré como ejemplo el benzoato de metilo, ya que tenemos localizada la fórmula empírica y nos será más fácil de resolver. Ya que tenemos la fórmula empírica, procedemos a sacar el peso molecular del compuesto. Como tenemos 4 moléculas de carbono, multiplicamos 12.01, que es su peso, por 4. Y esto nos da un resultado de 48.04. Repetimos el proceso con el hidrógeno. El hidrógeno pesa 1.01 y esto al multiplicarse por 4 nos da como resultado 4.04. Y por último el oxígeno, como solamente hay una molécula de oxígeno, se pasa el 16. Y al sumar todos estos resultados nos da una cantidad de 68.08 gramos sobre mol. Ya que tenemos esos datos, pasamos a utilizar las dos fórmulas que les presenté anteriormente. Para sacar N, se tiene que dividir el peso molecular del compuesto sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Esto sería reemplazado como 136.15 gramos sobre mol, que este es el peso molecular del compuesto, sobre 68.08 gramos sobre mol, que es lo que nos dio la suma anteriormente, y esto nos da un resultado de 1.99 y esto se puede aproximar a 2.
Ya que tenemos este resultado de 2, lo que hacemos es reemplazarlo en la segunda fórmula y nos da como resultado 2 por C4H4O, y esto nos da un resultado de C8H8O2. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que le hayan entendido algo. Hasta la próxima.